Este libro es de alguna manera una aplicación de la obra del filósofo Byung-Chul Han a la grieta coreana. Y Byung-Chul Han, para explicar la sociedad de la transparencia, que vendría a ser la Corea del Sur, parte de lo que él llama este modelo inmunológico que decía Daniel. Este modelo obedece a la lógica de la Guerra Fría, es decir, el mundo está dividido en dos otros opuestos que se niegan uno al otro. Entonces, cada vez que algo de la otredad del otro lado ingresa en un modelo viral inmunológico, debe ser rodeado y eliminado radicalmente. Y esto valía para los dos lados por igual. En Corea del Sur hubo masacres de centenares de miles de surcoreanos, sospechados apenas de ser de izquierda o comunistas, hasta hace muy poquitas décadas. Por supuesto que de esto en general no se habla, pero el modelo vale para los dos lados, ¿no? Un modelo de negación del otro que, dice Byung-Chul Han, con la caída del muro de Berlín, obviamente no existe más. Este modelo implicaba una sociedad disciplinaria teorizada por Michel Foucault, de la cual Corea del Norte, como les mostró Daniel, es un caso paradigmático, ¿no? Es un país que decide, aún en pleno siglo XXI, por lo menos hasta ahora, amurallarse simbólicamente, ¿no? Hay una muralla digital, nada entra, nada sale. Toda información que entra debe ser tamizada o directamente no entra nada. Este policía probablemente, quizás nunca había visto fotos de Nueva York en su vida. Y nada sale. Es decir, desde afuera no se ve nada y desde adentro no se ve nada. Por eso la llamamos la sociedad de la opacidad en oposición a la sociedad de la transparencia. Foucault decía que este modelo, que bien está ejemplificado en la novela 1984 de Orwell, de Un Gran Hermano. Están por ahí las fotos, ¿no? de Kim arriba de todo, en la noche oscura de Corea del Norte, iluminado. Lo único que tiene luz es la imagen del gran líder Kim, ¿no? Calcado de la película 1984. Ese modelo disciplinario que Michel Foucault teorizó para explicar el capitalismo industrial del siglo XVII implicaba que ya desde la escuela se empezaba a educar y a sujetar al niño para incorporarlo a la cadena productiva industrial. En esa sociedad basada en un modelo panóptico, que es decir, una cárcel circular con una torre en el centro de vigilancia donde un solo carcelero puede controlar a todos los presos, y los presos no saben si están siendo controlados, por lo tanto deben cuidarse todo el tiempo. Esos presos obviamente no se sienten libres, y ese modelo arquitectónico después se aplica en escuelas, en hospitales psiquiátricos y por sobre todas las cosas en las fábricas industriales. Ese modelo, donde él ve una metáfora de cómo funciona el control disciplinario en la sociedad industrial capitalista desde el siglo XVII en adelante, tiene una contracara, dice Byung-Chul Han, no refutando a Foucault, sino más bien continuando, creo yo, la obra de Foucault. Dice, ese modelo disciplinario ya no existe más para explicar la sociedad moderna del rendimiento capitalista neoliberal del siglo XXI, posguerra fría. Es decir, esta sociedad empieza a funcionar con otra lógica, y él también la llama sociedad del rendimiento, que deriva en sociedad del cansancio. El trabajador en la sociedad neoliberal de posguerra fría ya no se siente explotado, sino que todo lo contrario, él es invitado a maximizar el rendimiento, no por obligación, sino porque puede. Es decir, él dice, el verbo modal que domina la sociedad del rendimiento es el poder y ya no el deber de la sociedad disciplinaria. Ya no hay obligaciones, hay derecho. Es la idea concretamente del emprendedorismo, ¿no? Uno es el empresario de sí mismo. Partiendo de la dialéctica hegeliana, uno pasa a ser amo y esclavo a la vez. Y ese sería el ardid más inteligente que logró el neoliberalismo al incorporar el control. Es decir, el control que antes en la sociedad disciplinaria y en Corea del Norte se hace desde afuera, ahora es interiorizado y uno comienza a exigirse a sí mismo porque cree que en el trabajo se está realizando. Es decir, uno se siente libre y se lanza a producir al máximo hasta desfallecer, dice él. Ya no hay límite en la jornada de trabajo. Las tecnologías sirven como coacción para extender concretamente el celular, ¿no? Que nos convierte hace rato ya en verdaderos cyborgs, tecnologías adosadas al cuerpo que extienden la jornada laboral ya fuera de la oficina y convierten a todo espacio en un espacio laboral y a todo tiempo en un tiempo de trabajo. No hay descanso.
El descanso es solamente el único espacio de no trabajo que se dedica a recuperar energías para volver a la producción y al rendimiento. Este trabajador, entregado al rendimiento y a la maximización de su trabajo, llega un momento en que no da más, es decir, colapsa o implosiona por recalentamiento neuronal. En la sociedad inmunológica, las enfermedades paradigmáticas eran las de origen viral. Esas ya desaparecieron gracias a los antibióticos. Dice que las enfermedades paradigmáticas del siglo XXI son el síndrome de burnout, ¿no? Estalla el cerebro, exceso de estrés y pandemias de depresión. El caso extremo es el suicidio, ¿no? No casualmente Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. Sucede que, dice Han, este sujeto de rendimiento, cuando se choca con el límite físico de resistencia, cuando fracasa, porque muy pocos en el fondo tienen éxito en este régimen, en lugar de liberarse, de rebelarse, cuando fracasa, en lugar de rebelarse, no tiene muy en claro ante quién y por lo tanto se deprime. Dice que la sociedad de rendimiento ha logrado convertir a los trabajadores no en revolucionarios, sino en depresivos. Es decir, la violencia coactiva que viene desde afuera del sujeto, desde afuera del yo, pasa a ser interiorizada. Incluso, dice él en su libro La topología de la violencia, así, partiendo de Foucault otra vez, ¿no? En el origen de la violencia, los clanes peleaban entre sí. Yo mato a tu hijo, venís y me matás a mí, y así era una guerra de exterminio vengativa hasta siempre. Aparece el Estado moderno a poner orden, juicios, hay un conflicto, el Estado hace un veredicto. En tiempos de la soberanía, de la monarquía, del Estado absolutista, era el rey el que ejercía el derecho a penar y a su vez lo convertía en un teatro de la crueldad, ¿no? La pena era pública. El que era ahorcado o guillotinado, lo subían a un estrado en la plaza pública, convocaban al pueblo y le decían, mirá lo que te va a pasar. La violencia, dice Han y Foucault, comienza a tener mala prensa, digamos, ¿no? Empieza a ser suavizada y por sobre todas las cosas ocultada, más que todo, ¿no? Se la ejerce tras las paredes. Los campos de concentración de Hitler o de Stalin se mandan a las afueras y se niega. Hasta ayer nomás, Videla negaba a los desaparecidos. Entonces, si uno sobre todo se fija en estas sociedades como Corea y Japón, que son el paradigma de estas sociedades de rendimiento hacia donde va el mundo, da la impresión de que la violencia ha desaparecido. Porque efectivamente, a simple vista, la tasa de violencia callejera es muy baja, los asesinatos, incluso hoy por hoy, digamos, los niveles de represión estatal son muy bajos porque no son necesarios. ¿Qué sucede? Dice Byung-Chul Han. Para nada ha desaparecido la violencia. El sujeto de rendimiento en la sociedad neoliberal no es libre, se cree libre, que es distinto. Y la violencia tampoco ha desaparecido, se ha invisibilizado. ¿Por qué? Porque ese sujeto que es proyecto de autosuperación, esa energía la convierte en proyectil que se vuelve hacia adentro. Entonces, en Japón tenemos 1 millón de hikikomoris, ¿no? Sujetos que deciden no entrar a esa sociedad de rendimiento porque no pueden o porque no quieren y se encierran a sufrir en solitario, a flagelarse dentro de su casa durante años sin salir incluso de su cuarto. La pena máxima, como decíamos antes, es el suicidio. Esto nos lleva entonces a una sociedad de la transparencia y al concepto del panóptico digital de que habla Byung-Chul Han, que está muy emparentado con la sociedad del cansancio, porque el panóptico digital es Facebook, pero también es Google y es toda la sociedad pantalla en la que vivimos, ¿no? Es un panóptico, dice él, que ya funciona con una lógica totalmente distinta al panóptico Foucaultiano, porque primero y principal desaparece la torre central, ¿no? Es una red sin centro, donde también desaparece ese gran hermano, porque todos ahora pasamos a controlar a todos. Ya nosotros colaboramos en la construcción de nuestra celda de Facebook porque nos sentimos libres y por lo tanto queremos que nos vean y que nos vean mucho porque vivimos bajo la dictadura del like. Esto significa, por un lado, también que revelamos toda nuestra intimidad, todos nuestros secretos, hasta los más tontos, digamos, o por lo menos nuestra intimidad, porque somos en la medida en que aumentamos nuestro valor de exposición. Tuiteo, luego existe, dice Byung-Chul Han, que es un poco el lema de este nuevo iluminismo digital, donde el sujeto solamente va a existir en la manera en que sea reconocido en su
yo desmaterializado y positivado y optimado. Por eso nos vamos desnudando en la sociedad digital poco a poco en Facebook, y Internet deriva así naturalmente en reino del porno, ¿no? Este sujeto quiere que lo vean, necesita que lo vean, y por lo tanto, dice él, tenemos nuevos señores feudales, como precisamente los dueños de Facebook. Mark Zuckerberg hizo $63.000 millones en muy poquitos años al hacer un programita. ¿Por qué? Porque dice Byung-Chul Han, nos dicen que la tierra es gratis, que podemos cultivarla, nosotros vamos, la aramos, pero vienen ellos por detrás y cosechan y explotan nuestra propia comunicación. Es decir, estamos trabajando gratis para ellos, concretamente, con la ayuda de toda una serie de tecnologías que por un lado nos extraen información y la acumulan en esa tecnología del Big Data, y por otro lado no solamente nos la extraen, sino que nosotros la vamos y la entregamos. Desaparece la cámara de tortura del Ministerio de la Verdad de la novela de Orwell. Dice, ya no hay más tortura, hay smartphones ahora, donde nosotros entregamos voluntariamente toda la información. Esa información es acumulada, procesada y utilizada para una psicopolítica, dice él. Veníamos de una biopolítica en la sociedad disciplinaria que implicaba la sujeción del cuerpo. Por eso es una biopolítica. La psicopolítica, dice él, es otra cosa, es el control de la mente. Es decir, en la manera en que se logra interiorizar el control, ya se logra, no es que la empresa cede el control al empleado, es decir, ya no tiene que preocuparse por eso. En esta psicopolítica sucede que a través de las tecnologías del Big Data, las grandes corporaciones y quienes puedan comprar la información que vende el Big Data, que vende Facebook a ciertas empresas, esas empresas están empezando a entrar en el inconsciente colectivo de las sociedades. Por lo tanto, surge una nueva psicopolítica digital donde estaríamos, si es que ya no estamos, ante la muerte de la democracia. Las técnicas de microtargeting permiten muy finamente, a nivel capilar, identificar los deseos de lo que quiere escuchar una persona, más allá de que después puedan ser cumplidos o no, y ofrecer campañas masivas de microtargeting. Byung-Chul Han habla de la empresa Acción en Estados Unidos, que logró tener un perfil individual de unos 300 millones de norteamericanos, es decir, casi todos. Ya está comprobado, ya no son hipótesis, que Donald Trump utilizó profundamente estas tecnologías y aparentemente aquí también habría pasado. Dice Han, analizando esta sociedad psicopolítica, que la consigna principal de Obama en su momento cuando ganó era "Yes, we can". No voy a caer en chistes fáciles, pero todo el mundo está pensando lo mismo que yo acerca de cómo eso se globaliza. Y a través de estas nuevas tecnologías adosadas al cuerpo, donde nos controlamos, donde medimos nuestra productividad, el tiempo cronometrado de trabajo, donde seguimos trabajando todo el día, donde medimos nuestros pasos, toda una serie de tecnologías que cada vez se van desarrollando más, incorporadas al deporte, en función de la maximización del rendimiento, están generando que nosotros finalmente nos hayamos convertido en nuestro propio panóptico. Para explicar un poco lo que él llama la sociedad de la transparencia, él parte de la metáfora, la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Platón fue un poco el primer virtualista en alguna medida, porque esa metáfora es eso, un mundo virtual, un teatro de sombras proyectado al fondo de una caverna, donde hay un grupo de esclavos que desde que nacieron están encerrados ahí, mirando hacia el fondo, encadenados, tienen una pared detrás, no pueden mirar nunca hacia atrás, nunca han visto hacia atrás, y justo arriba de esa pared hay una fogata. Detrás de la fogata, por detrás, sucede el mundo, ¿no? Pasa gente caminando, pasan carros con caballos, y lo que ven estos encadenados en el fondo de la caverna es un mundo de sombras, un mundo virtual que para ellos es absolutamente real, porque no conocen otro. Si una persona de esas fuese al exterior y volviera y les contase cómo es ese mundo real, físico, no le creerían. ¿Qué dice Byung-Chul Han que pasa en la sociedad de la transparencia? Que hay un ruido infernal por un lado y una hiperluminosidad cegadora. Es decir, la caverna de Platón ha sido inundada de luz a tal punto que ha desaparecido todo contraste y por lo tanto esa sombra que por lo menos era engañosa ya no se ve y no se ve nada, todo es luz. Vivimos en una sociedad donde somos esclavos de la hipercomunicación, operamos por multitasking, que es la manera en que se mueven los animales en la selva, todo el tiempo pendiente para todos lados, con una
percepción fragmentada en muchos pedacitos de cosas, donde no es posible establecer sentido, no es posible establecer una narración. Esa comunicación permanente donde recibimos y enviamos todo el tiempo y el canal comunicativo está totalmente abierto, lo que genera es un infierno de lo igual, dice Han. Entonces, hay una escena medular para mí de la sociedad de rendimiento surcoreana que tiene que ver con la educación, ¿no? Que ha sido radicalizada a extremos que no les voy a contar acá, pero están en el libro. Pero yo había terminado mi investigación sobre el sistema educativo y en las entrevistas surgía todo el tiempo una escena, la gente durmiendo en clase, que nunca vi en 7 años de UBA, ni en primaria ni en secundaria, ¿eh? No está permitido dormir en clase, en Occidente. Allá sí, está naturalizado y es normal. Entonces me fui a una universidad cualquiera, elegí al azar, subí un piso cualquiera y abrí una puerta cualquiera. La primera de todas nomás. Abro sobre 15, 5 dormían en clase. Fue muy fácil conseguir la foto, ¿no? Bajé a la biblioteca y ellos tienen como una especie de... son cubículos de madera que son como panales, así que se repiten hasta el infinito, hay centenares, ¿no? Se quedan muchas horas estudiando ahí, a veces toda la noche. Cuando rinden ya se quedan 24 horas estudiando y después van a rendir. Y muchos tienen un atril, ¿no? Y tienen el libro abierto adelante para estar un poco más relajados, andan con pantuflas y todo, casi que se quedan a vivir ahí. Y uno de estos estudiantes me llamó especialmente la atención porque estaba en esta posición, ¿no? Estaba sosteniéndose la barbilla, mirando el libro con los ojos cerrados. Es decir, no estudiaba, pero mantenía la pose. En una sociedad donde es la madre quien está todo el tiempo atrás, es el verdadero Big Brother ahí en alguna medida, controlando y dirigiendo la educación de los hijos, pero en esa biblioteca no hay madre, no hay profesor, no hay cámara. Es él mismo explotándose hasta el cansancio, hasta desfallecer literalmente. Yo fui por atrás, justo le saqué una foto y con el clic hizo, uy, se despertó de golpe y miró para todos lados como diciendo, me descubrieron, como diciéndole a la madre, mamá, te juro que estudiaba. Pero ahí no hay nadie. Esa es para mí la alegoría de lo que es la sociedad del cansancio surcoreana, pero que no es exclusiva y ensachiva al mundo. El mukbang es justamente un fenómeno digital de la explotación de la comunicación, donde hay miles de jóvenes surcoreanos que transmiten su cena, ¿no? La transmiten en vivo para que millones, en muchos casos, ahí la están viendo, millones la miren. Entonces, ¿qué pasa? Hay millones de personas que viven solas y que quisieran comer acompañados, pero que están entregados al rendimiento, que trabajan todos los días hasta las 10 de la noche, que llegan y lo único que pueden hacer, aunque quisieran otra cosa, es acostarse a dormir. Y entonces se da este fenómeno que unos cuantos millones de coreanos por noche comen acompañados de manera digital. Esta chica trabaja de esto. Por lo tanto, recibe moneditas, son como propinitas de Bitcoin, que después ella traduce en cash. Y esta chica cena todas las noches con millones de coreanos. Los que están del otro lado cenan con ella nada más, aunque hay chats entre ellos. Pero sucede que en una entrevista que le hicieron en la revista Time, porque esta chica es una celebrity, contaba que se le va mucho tiempo en su trabajo. Es más, se le va todo el día, porque a la mañana tiene que ir a comprar la comida, después la tiene que preparar, después tiene que estar como una hora maquillándose, después empieza a transmitir, se cocina como es tradición ahí arriba de la mesa, pero no es un programa de gastronomía, tiene que transmitir, duran como 2, 3, hasta 4 horas las cenas, y después se tiene que quedar chateando, ¿no? Porque claro, tiene que prestar atención a sus clientes. En eso se le va la vida para sacar más o menos unos $10.000 por mes, que no es tanto, no es mucho en Corea, y contaba ella que al fin y al cabo no tiene tiempo de salir, no tiene tiempo de socializar face to face, está muy sola y no tiene novio. Y que está muy deprimida, contaba en la entrevista. Creo que esta es otra escena medular de la sociedad de la transparencia surcoreana, y no es que uno quiera generalizar, pero hay ejemplos patológicos como esa pareja que crió un hijo digital porque iban todas las noches a jugar juegos de roles en salas de internet, donde precisamente en ese juego creas un niño digital y después tenés que ir cuidando y tenés que ir alimentándolo. Esa pareja que se conoció por internet engendró un hijo de carne y hueso, a cual dejaban solo todas las noches, ¿no? Era un caso psiquiátrico, ¿no? Una patología de una pareja que quedó atrapada en el panóptico digital sin poder distinguir muy bien entre el adentro y el afuera, a tal punto que dejaban sola a su bebé todas las noches y se quedaban
todas 8 o 10 horas jugando, porque en el fondo estaban trabajando, ya que vendían esos puntos a otros jugadores y eso te permite adquirir a esa línea digital. ¿Qué pasó? La chica estaba sola, mal alimentada, se murió por inanición. Contó a la policía cuando la llamaron que esta pareja no demostraba sentimiento de culpa ni de dolor, no eran conscientes que se les había muerto una niña, probablemente estaban pensando que tenían que ir a darle de comer a su hijo digital. El último libro que quisiera citar de Byung-Chul Han es La agonía de ellos. Él dice que este sujeto de rendimiento entregado a la producción que trabaja todo el día es un sujeto narcisista, consumista que solo puede amarse a sí mismo. Las relaciones digitales predominan, por lo tanto tienen ya, debido al cansancio, al narcisismo y a la soledad, una libido muy débil que fácilmente van pasando de un objeto a otro. El otro se convierte en un objeto de consumo y este sujeto deprimido tiene una imposibilidad de amar, ¿no? La depresión es una enfermedad narcisista y no puede abrirse hacia un otro. Este sujeto de rendimiento tiene a su vez a mano las tecnologías digitales que le permiten tener Tinder, toda una serie de opciones. Tac, 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 uno va probando para un lado, para el otro y va descartando objetos y hay un sinfín de posibilidades al alcance de la mano, ¿no? El paradigma del touch and go dice que las relaciones no pueden ir más allá de eso, ¿no? Es decir, esto es una positivización también del amor. Así como se positiviza el trabajo como una cosa de autosuperación, de realización y no de explotación, se positiviza el amor. ¿En qué sentido? Se le quita toda negatividad, es decir, todo riesgo de la herida. Por eso es tan fácil pasar de una relación a otra en la sociedad de la transparencia y del rendimiento sin mayores inconvenientes. Una frase de Byung-Chul Han para cerrar: en el panóptico digital no existe el Big Brother, ese ministerio de la verdad que extraía secretos en la cámara de tortura. El sujeto de rendimiento busca aumentar su valor de exposición digital y entrega para ello, de buen gusto, toda la información. En lugar de confesiones extraídas, hay un desnudamiento voluntario. El smartphone sustituye a la cámara de tortura y el Big Brother adquiere un aspecto amable. La eficacia de su vigilancia reside en su amabilidad. Esta nueva sociedad transparente, aquí las personas son su propio objeto de publicidad. Lo invisible no existe porque no engendra ningún valor de exposición. El Big Brother muta en Big Data. Y los dejo con Miguel Ángel Pérez.